Buenos días o buenas tardes. Yo soy Jerónimo Milano de Curitiba, Brasil. Es un honor para mí estar con ustedes, mismo que a distancia, hablando de un asunto que me gusta mucho, que es la foraminotomía cervical posterior. Yo voy a intentar hablar en portuñol, despacio, para que todos me comprendan. Empecemos con un caso ilustrativo de un hombre de 43 años con 2 meses de evolución con una cervicobraquialgia intensa que presenta en examen físico una paresia del bíceps y sus síntomas refractario a tratamiento médico. Miren ustedes una compresión radicularia lateral foraminal a la izquierda por un fragmento discal extruso. Que ustedes harían lo clásico, una CDF, una artroplastia para preservación de movimiento o quizá un abordaje por la vía posterior. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar sobre las indicaciones, la ejecución, cómo lo hacemos, los resultados, las ventajas y también las limitaciones del procedimiento. Cuando se estudia un poco de la historia, se ve que la foraminotomía posterior fue el primer tratamiento de las hernias discales cervicales, empezando con los trabajos de Spurling-Scoville en Estados Unidos y popularizado en Europa por Frickhorn en Alemania, y solo después Smith y Robinson y Cloward en los Estados Unidos popularizaron el tratamiento con la vía anterior. Con la poca aceptación inicial de la vía anterior, Ralph Cloward comenta que es muy difícil enseñar a un perro viejo un truco nuevo. Pero la verdad, con el tiempo, la gran mayoría de los servicios adoptaron la vía anterior como la vía de escolha. Solamente en los Estados Unidos la escuela de Charles Fager que se mantenía haciendo con la vía posterior. Así como la mayoría de ustedes, yo también aprendí con mi jefe Ricardo Ramina que es muy difícil que tengamos una cirugía mejor en la columna que una buena artrodesis anterior. Bueno, entonces, ¿por qué debemos cambiar nuestro tratamiento si tengamos un tratamiento tan bueno como la vía anterior? Hay algunas ventajas. La posibilidad de evitar una fusión y preservación de alguna movilidad. Es posible disminuir las tasas de degeneración del segmento adyacente, disminuir la morbidad del acceso anterior como disfagia y disfonia y, por supuesto, el costo es menor con la vía posterior porque no hay implantes. Hoy la hacemos con técnicas menos o mínimamente invasivas y hacemos siempre la foraminotomía como en estas ilustraciones con o sin una disectomía. Las mejores indicaciones de la foraminotomía posterior son los discos más blandos, laterales de la médula y los osteófitos foraminales. Y las contraindicaciones son varias, como las compresiones centrales sintomáticas, dolor axial puro, inestabilidad, una osificación del ligamento longitudinal posterior y deformidad cifótica. Miremos un caso que nosotros consideramos una muy buena indicación de la foraminotomía posterior. Un paciente de 70 años con 8 semanas de evolución de un dolor predominantemente radicular sin síntomas medulares, que es obeso, que tiene comorbidades y con un cuadro muy refractario al tratamiento conservador. En sus estudios radiográficos se puede percibir una discopatía multisegmentaria pero sin inestabilidad. Miren ustedes que en la resonancia no se ve una compresión mejor de la médula. Miren ustedes que la única compresión, quizá la única sintomática, es de la raíz C8 a la izquierda. ¿Necesitamos de un abordaje por vía anterior multisegmentaria o solamente una decompresión de la raíz C8, la única sintomática? Hay los que prefieren hacer la foraminotomía posterior con el paciente en la posición
semisentada, pero nosotros siempre la ejecutamos en decúbito ventral con flexión de la columna cervical. Siempre hacemos una prueba preoperatoria para saber lo cuánto el paciente soporta la flexión y siempre en la posición sin rotación de la columna cervical. Hacemos una incisión a 2 centímetros de la línea media, siempre sobre control radiográfico para saber el punto exacto de la incisión quirúrgica. En los primeros casos nosotros preferimos hacer la disección subperiostal porque estamos más acostumbrados con la anatomía, pero después de alguna experiencia utilizamos los distractores tubulares y un acceso intermuscular. Cuando no se tiene los distractores tubulares, se puede usar como seringas como en esta publicación de nuestros amigos de Campi. Nosotros utilizamos tanto los tubos como espéculos, como los espéculos nasales que utilizábamos en las cirugías pituitarias antes de tenermos la cirugía endoscópica. No importa lo tipo de distracción, importa que tengamos esta exposición. Miren ustedes la lámina y la porción medial de la faceta de C7 y la faceta y la lámina de T1 y un poquito del ligamento amarillo expuesto medialmente. En este caso utilizando simplemente un espéculo. Con los microscopios nosotros hacemos inicialmente la separación de la porción lateral de la lámina, la porción medial de la faceta, y empezamos la resección con la faceta inferior de C7, después la lámina de C7, hacemos la ampliación de la pequeña laminectomía y de la porción medial de la faceta con una Kerrison. Después de la resección de la parte del hueso, hacemos una pequeña abertura del ligamento amarillo para visualizarmos adecuadamente la porción lateral de la dura madre espinal sin necesidad de ninguna retracción, solo para sabermos exactamente dónde está la salida de la raíz. Después de la exposición siempre empezamos la exploración en la axila de la raíz nerviosa, donde están la gran mayoría de las herniaciones discales. Entonces es un poco diferente de lo que ocurre en las hernias lumbares. La gran mayoría son en la axila de la raíz. Si puede controlar adecuadamente el sangrado con coagulación bipolar o con compresión y sacar un poco más del disco, siempre con mucho cuidado porque miren ustedes que abajo de la raíz sensitiva está la raíz motora. Es muy frecuente que tengamos la división de las raíces sensitiva y motora dentro del foramen. Miren una buena decompresión sacando el espéculo y una incisión de no más de 2 centímetros. La TAC posoperatoria, donde se mira una adecuada decompresión del foramen, y el aspecto estético final después de un mes de la cirugía, sin ningún aparato especial, sin ningún tipo de material específico, solamente un buen microscopio quirúrgico y una buena técnica quirúrgica. Hay muchas publicaciones que demuestran las tasas de suceso con la foraminotomía posterior en las escalas de dolor, escalas de calidad de vida, y hay también estudios comparativos. Mismo con una calidad de evidencia baja, las revisiones sistemáticas no demuestran una gran diferencia en la tasa de suceso cuando comparando a CDF con la foraminotomía posterior. Las tasas de complicaciones son un poco menores en la foraminotomía posterior, pero las tasas de reoperación son un poco superiores en la foraminotomía posterior cuando comparado con una CDF. ¿Y cuando analizamos los costos? Es un poco relativo, pero la permanencia hospitalaria es un poco menor en la foraminotomía posterior. Y claro, como no hay implantes, como no hay prótesis, el costo del procedimiento
es mucho más bajo con la foraminotomía posterior. En esta otra revisión más reciente, esta metaanálisis ha demostrado una mejor tasa de reoperaciones con ACDF. Claro que muchos de los estudios son los que comparan ACDF con artroplastia y que hay un bias de selección también en las reoperaciones. Pero la foraminotomía posterior no demostró una tasa más elevada de reoperaciones. Pero cuando comparamos las tasas de complicaciones de eventos adversos, la foraminotomía posterior es la que tiene menos complicaciones en corto plazo. Estas son las conclusiones de la metaanálisis más reciente. Los 3 procedimientos son efectivos, pero la foraminotomía posterior es la que tiene la menor tasa de eventos adversos, de complicaciones en corto plazo. Es posible que tengamos una evidencia más favorable a uno u otro procedimiento cuando tengamos la publicación de este estudio que está hoy en andamento, comparando la foraminotomía posterior y lo ACDF. ¿Hay diferencia cuando hacemos los procedimientos de una forma abierta o mínimamente invasiva? Las tasas de sangrados son menores cuando utilizamos la microquirugía, así como el tiempo de internamiento hospitalar. El tiempo quirúrgico también es un poco menor cuando utilizamos la microquirugía, y la verdad es que es muy relativo lo que llamamos de abierto o MIS. Siempre utilizamos el microscopio quirúrgico en este tipo de quirugía. Las limitaciones son que la foraminotomía posterior, diferentemente de la CDF, no se puede utilizar en todos los casos. Hay contraindicaciones muy claras que debemos respetarlas. Una que yo gustaría de discutir un poquito son las deformidades cifóticas. Muchas veces la deformidad no es una deformidad rígida, es simplemente una postura antálgica. Miremos este ejemplo. En el preoperatorio, el paciente adopta una posición de cifosis, posiblemente antálgica, y no es posible hacer una buena extensión de la columna cervical. Pero en posoperatorio, el paciente recupera su capacidad de extensión, así que no es una deformidad rígida propiamente dita, solamente una postura antálgica. ¿Y cuántos podemos sacar de la faceta sin generar una inestabilidad? Este estudio comparó 2 tipos diferentes de estenosis foraminales, una en V, angular, y otra paralela. En los casos en que la estenosis es angular, se puede hacer la decompresión sin generar inestabilidad, pero en los casos en que la estenosis es paralela, es muy peligroso que tengamos que sacar mucho de la faceta y quizá tener una tasa de reoperación más grande como en esta publicación. Miremos este caso, un hombre de 68 años con un dolor radicular mucho más importante que el dolor cervical y que tenía como antecedente una distonía cervical ya manejada con un marcapaso cerebral y una cirugía previa de decompresión cervical a más de 20 años. Miren una deformidad cifótica muy grave, pero este paciente no tenía dolor cervical, así como también no tenía tampoco una deformidad sagital global. Mismo con la deformidad sagital, no había compresión de la médula, solamente compresiones foraminales. Las compresiones foraminales sintomáticas eran solamente de C6, C7, C7, T1, lo que confirmamos con los cortes axiales del ataque. En nuestro análisis, había una cifosis rígida, quizá una contraindicación, pero la cifosis no era en los segmentos sintomáticos. La opción fue hacer una foraminotomía de C6, C7, C7, T1
con una amplia abertura liberación de las raíces nerviosas, y el paciente quedó asintomático de su dolor radicular, con una dolor cervical muy blanda, sin compromiso en la calidad de vida. Entonces la foraminotomía posterior, en nuestra opinión, es una buena opción, conservando la movilidad de bajo costo. Sirve específicamente para las hernias laterales sin compresión de la médula y tiene resultados similares a CDF o artroplastia. Se puede utilizar un tubo, un espéculo, una jeringa. Lémbrese siempre que la hernia está en la axila de la raíz y hay que tener mucho cuidado con la división de la raíz nerviosa. Una cifosis móvil no contraindica la ejecución del procedimiento, y la estenosis foraminal paralela puede causar una dificultad en la decompresión sin inestabilizar. Así que me despido de ustedes con la misma frase de Ralph Cloward. ¿Es posible enseñar a un perro viejo un truco nuevo? Yo pienso que sí, estamos todos siempre intentando aprender nuevos trucos, nuevas opciones quirúrgicas. Estoy siempre a disposición. Un abrazo y me despido de ustedes.